Juan Gabriel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano, al doctor Luis Peña, secretario general, y a la doctora Coral Pereira, quien es presidenta de la agrupación médica del Instituto Dominicano del Seguro Social. Le quisimos invitar, doctor, primero para tener una visión de usted de cómo está nuestro sistema de salud, cómo está el sistema sanitario de la República Dominicana, cómo van las condiciones laborales del Colegio Médico Dominicano, las situaciones que están enfrentando. Tuvimos la semana pasada algunas situaciones de agresiones a médicos, una reunión que tuvieron ustedes con el presidente reclamando mejoras salariales. La dinámica es la siguiente: primero, usted nos hace una introducción sobre la situación y sobre la visión del Colegio Médico del Sistema Sanitario de la República Dominicana, y luego vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. Posteriormente, tomamos un receso para almorzar, y en la sobremesa, pues, cualquier inquietud que quede pendiente, pues ahí la tratamos. Así que le doy la palabra, doctor, para que nos dé primero una panorámica, 5 o 10 minutos, de cómo está la situación sanitaria de la República Dominicana y las condiciones en las que están trabajando los médicos del sector público. Bien, muchas gracias, buen día por invitarnos, señor director Monegro, al Colegio Médico Dominicano, a este gran espacio que ha contribuido tanto a la democracia de este país. La situación de los médicos y del sistema de salud a nivel nacional podemos definirla como con sus luces y sus bajas. Ciertamente ha habido algunos avances en materia de salud, sin embargo otros casos no. Se ha avanzado en la mejoría de algunos hospitales, incluso ustedes han visto recientemente algunas inauguraciones, como el Hospital de la Mujer, hospital, aunque de manera parcial, en San Pedro de Macorís, Verón, en Higüey y otros hospitales más a nivel nacional. El Hospital Luis Aybar, nosotros desde las primeras reuniones que hemos sostenido con el presidente de la República, le hemos demandado y solicitado de que termine esa gran obra que parecería ser uno de los mejores centros o zonas o áreas sanitarias de nuestro país, incluso de Latinoamérica. Ojalá que al final, finalmente terminemos con esa gran obra que comenzó en el gobierno pasado y que se ha demorado mucho en esta gestión, a pesar de que hemos ido allá, hemos hecho asamblea, hemos hecho encuentros, le hemos exigido y demandado al presidente de la República que termine con esa gran obra, que es el complejo de Luis Aybar. Igualmente, también usted sabe que se reinauguró el hospital de la ciudad universitaria Padre Villini, y que aún le estamos solicitando al presidente de la República que termine con la construcción de la emergencia de ese hospital. Se comprometió con nosotros para eso, igualmente se comprometió con mejorar el hospital público de La Romana, corregir algunas debilidades del hospital de San Cristóbal, igualmente algunas debilidades de algunos hospitales como el Moscoso Puello en Santo Domingo y otras instituciones más. Sobre otros aspectos del sistema de salud que estamos atrasados y que tenemos que mejorar es el tema de que conlleva con la ley de 8701 de seguridad social. Desde que se crea la ley de seguridad social hay lo que se llama un seguro para el personal que se pensiona. Cualquier ciudadano que se pensiona hay un seguro de salud, un seguro médico. Sin embargo, ese seguro médico no ha comenzado después de 22, 23 años de que comenzó la ley 8701. Esa ha sido una de las demandas del Colegio Médico Dominicano, y lo que se ha creado es un seguro paliativo o transitorio que aglutina pocos sectores, y que ahora con las negociaciones con el gobierno logramos bajar el aporte de 6.4 a 3.2 y en mejorar la red. Pero la idea es que todo el mundo se pensione como establece la 8701, y el gobierno plantea que no tiene los recursos para eso. Se necesitan miles y miles de millones para arrancar ese seguro. Otro de los problemas que nosotros hemos estado planteando es también el tema, el inicio del primer nivel de atención. El primer nivel de atención, que es la puerta de entrada,
eh, no ha comenzado y que está establecido, pero sobre todo a nivel subsidiado, a nivel público, porque recientemente se quiso comenzar con el inicio del primer de atención para nivel privado, a nivel de con las ARS, y ahí en esa propuesta que se hizo en aquella ocasión y que el Colegio Médico tuvo que librar una lucha, porque lo que había era una especie de confabulación con las ARS para que a través de testaferro dirijan esos centros de atención primaria o unidades de atención primaria. Y ¿qué iban a hacer? Iban a contratar un médico a un bajo costo. El paciente ya no tendría la oportunidad de irse directamente donde su médico. Una señora que tenga un ginecostetra desde hace 20 años ya no podría ir. Y los médicos iban a ser asignados dependiendo de la zona o de las áreas donde tú vivas. Usted no puede visitar un médico viviendo en Boca Chica, del otro lado de la capital, porque a usted le toca ir a esa área. Entonces, ahí lo que había era un negocio. ¿Qué nosotros estamos planteando como Colegio Médico Dominicano? Que comience el primer nivel de atención, pero a nivel público, donde están los principales problemas. ¿Qué significa eso? No se oye nada. Ahora sí. Y ahora fue que me lo dijeron, después que yo hablé tanto. ¿Qué significa esto? Esto significa que cuando planteamos el primer nivel de atención, la puerta de entrada, que el gobierno tendrá que invertir en la creación de unidades de atención primaria, que solamente hay alrededor de unas 1.800 mal contadas, muchas en malas condiciones, o crear centros de atención primaria. Que la ventaja de esto es que en una comunidad ese paciente tenga acceso de ir directamente a ese centro, de esa unidad de atención primaria, y no saltar a un hospital de tercer nivel. Un hospital de primer nivel, que es el primer nivel, que serían las unidades de atención primaria, el segundo nivel, que sería como una especie de un subcentro, y un hospital del tercer nivel, que ya es un hospital como el Mocoso Cuello, el Aibar, etcétera. Entonces, esa puerta de entrada del Sistema Dominicano de Seguridad Social no se está haciendo después de más de 20 y tantos años. ¿Y cómo plantean ustedes, doctor, para los que tenemos el régimen contributivo que se implemente? No, eso tiene que sentarse y producirse una discusión, pero no como estaba planteando la Cizarrera en aquella ocasión. Hay que sentarse y discutir, porque en la forma que estaba planteada, era un negocio que favorecía a la administradora de riesgos de salud. Sobre los médicos, que usted me preguntó también, ciertamente ahora mismo acabamos de tener una negociación con el gobierno que permitió, aunque escalonado, un 25% de aumento salarial, que de aquí a un año, ciertamente que va a mejorar el salario de los médicos, pero no como realmente necesita un salario el médico. En esa negociación nosotros estamos planteando que el médico pensionado se incluya dentro de ese aumento salarial, independientemente de que existan o no existan leyes para tales fines. Hace poco se mejoraron las pensiones de los pensionados, sobre todo para aquellos que ganaban 5,000, 10,000 pesos, pero hay muchos médicos pensionados que ganan 48,000, 50,000 pesos. Usted dirá, para un médico pensionado, una pensión de 50,000 pesos en una etapa de su vida con tanta siniestralidad, tantos problemas de salud, una persona de 70, 80 años, con esa suma no va a resolver prácticamente nada. Y nosotros también tenemos otro problema con respecto a los médicos, y es el tema del desempleo médico. Aproximadamente un 25% de la población, y creciendo, de los médicos están desempleados. ¿Y cómo es posible un 25% si en los hospitales hace falta personal? Exacto, esa es la gran pregunta. Así es, faltando personal en el hospital, el gobierno dice que no tiene los recursos para eso. Hay muchos médicos trabajando en las clínicas privadas, pero en las clínicas privadas se le paga muy poco a un médico.
apenas 20,000 pesos haciendo servicio y amaneciendo. 20, 25,000 pesos es lo que le pagan las clínicas privadas. Y nosotros le estamos demandando a la Asociación de Clínicas Privadas que mejore el salario de esos médicos a nivel privado. Por eso nosotros hemos planteado muchas veces, en atención a la respuesta que usted me acaba de dar, que la inyección en materia de salud debe de mejorar. Aproximadamente tenemos alrededor de un 1.9 o 2% del PBI, y eso del área, el aporte de un 5, 7, 8% del gobierno. Fíjense que para mejorar y comenzar el primer nivel de atención, el presidente de la República lo tenía condicionado a la aprobación de la reforma fiscal. Ya el presidente nos dice que ahora no se puede comenzar el primer nivel porque la reforma fiscal no fue aprobada. Bueno, Altagracia. Doctor, recientemente Arismendi Díaz Santana, uno de los autores de la ley 8701, puso a circulación su libro, que es una radiografía al sistema de seguridad social. Dice él que el aumento a los médicos se merecen un aumento, pero es un aumento que mete a todo el mundo en el mismo macuto. Es decir, ahí está el médico que trabaja, el que se enseña en el hospital y pasa de largo por la otra puerta y se va. Que no hay un control, igual se le dan los incentivos a los médicos sin que haya ningún control de quién trabaja y quién no trabaja, quién rindió y quién no rindió. El tema del aumento salarial, que nos lo trate desde ese punto de vista. Si ustedes no se prestan a eso, a meter a todo el mundo en el mismo saco, trabajador y no trabajador. Y con respecto a la pregunta que le hacíamos Negro de la atención primaria, los médicos parece ser están también, sobre todo cuando se trata del régimen contributivo, entre los sectores que se benefician y no quieren atención primaria para el régimen contributivo. Al menos eso es lo que dicen los críticos del Colegio Médico Dominicano y de los médicos en sentido general. ¿Para quién es la atención primaria? ¿Para el sector público o para el sector privado? ¿Por qué no conviene tanto la atención privada? ¿Es por el tema de que favorece a los especialistas, que la gente siga yendo directo al médico sin la mediación de un primer nivel de atención? Sí, mira, con respecto a la primera pregunta suya, espero que se escuche, sobre Arismendi Díaz Santana, él nunca ha sido cariñoso con los médicos. El amigo Arismendi, nunca. Y él sabe que yo se lo he dicho varias veces. Siempre ha sido así. Y tenemos el libro de él, ya él me lo regaló. Y lo estamos leyendo y en realidad no es como dice Arismendi Díaz Santana. No. Él tiene un concepto muy errado del médico, porque aquí el médico, en sentido general, cumple con sus obligaciones y sus funciones. Así, pero es que lo publique. Exacto. Nosotros emplazamos a Arismendi Díaz Santana a que haga una publicación de esos 10,000 médicos, así como él publica un libro, que publique esos 10 médicos con nombre, apellido y número de cédula, diciendo que esos médicos no cumplen. De todas formas, yo le contesto a Arismendi Díaz Santana que sí los médicos cumplen en su gran mayoría, que habrán sus excepciones, como en todas profesiones. ¿O acaso un periodista que tiene una empresa no encuentra uno o dos de sus empleados que no cumplen y el 99% cumplen? Más del 95% de los médicos, más del 95% de los médicos, y cuidado si me equivoco, cumple con sus obligaciones. Lo que pasa es que no sale todos los días el trabajo positivo de los médicos, ni los cientos de miles de vidas que se salvan a diario aquí. Solamente sale el que se equivocó, el que no cumple. Ese es el que se señala. Mira, un ciudadano puede hacer una labor todos los días. Usted, señor director. Pero el día que usted se equivocó, eso es lo que va a salir de usted. Los miles de millones de ayudas que usted ha hecho, que usted hace todos los días, no salen, porque eso no es noticia. Noticia es cuando usted se equivoque. Y eso pasa porque vivimos en un país así lleno de mezquindades. Sin embargo, los médicos sí cumplen. ¿Qué es lo que tiene que hacer Arismendi Díaz Santana? Llamarle la atención al gobierno para que esos directores y esos directores de hospitales, esos médicos, reducidos grupos de médicos que deben de andar por un 1%, que quizás no cumplan, porque eso hay que demostrarlo, el director lo llame, porque nosotros tampoco estamos de acuerdo con el cumplimiento laboral.
siempre estamos criticando el incumplimiento laboral. Y eso es lo que tienen que hacer. Con respecto a la segunda pregunta sobre la... Mire, aquí hay un afán de un sector encabezado por el empresariado dominicano en comenzar la atención primaria, el primer nivel. Una cosa es la atención primaria y otra cosa el primer nivel, son cosas muy distintas. El primer nivel de atención primaria a nivel contributivo. Porque ahí es que está el negocio. Ahí es que está el negocio, ahí están las millones. Las ARS se siguen favoreciendo y los empresarios se siguen favoreciendo de ese sistema. Los médicos son los más perjudicados y las clínicas también se perjudican. ¿Por qué ese gran esfuerzo no lo convertimos en realidad y comenzamos por el sistema subsidiado, el público? Porque ahí no hay negocio. La ARS lo que le conviene es que esta población de 200.000 o 300.000 personas me la asignen para yo colocar ahí 2 o 3 unidades de atención primaria o un centro de atención primaria, subcontratar a un médico por 50.000 pesos, esclavizarlo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde con 50.000 pesos, con testaferro, y el paciente que llegue, decirle, vamos a tratarte aquí tu problema de hipertensión, la embarazada y todo, y hacer semi-internamiento. No, porque yo tengo un médico allí. No, usted no puede ir donde ese médico porque es aquí. Entonces, hay que saber comenzar, porque en cierta forma, si no se maneja bien, pudiera ser hasta un retroceso, si no se administra bien, porque ¿cómo usted le va a decir a una señora o cualquier, aquí hay, de seguro que aquí hay otro hipertenso, que tenga un cardiólogo, que usted ahora no puede ir donde su cardiólogo? Doctor, y entonces, ¿por qué no comenzamos con el régimen subsidiado? Eso que usted dice... Porque no hay dinero ahí. El empresariado lo que quiere comenzar la atención primaria en el régimen contributivo, porque es que está el negocio en favor de la ARS. Y no se ha contemplado, porque eso que usted dice, dentro de la cultura del dominicano, yo soy hipertenso, y yo veo donde mi cardiólogo que me ha atendido toda mi vida. Pero cuando comience la atención primaria, usted no puede ir donde él. Porque usted tiene que ir a un centro de atención primaria o a una unidad de atención primaria, una igual que nada, una unidad de atención primaria, a tratarse por ese médico que subcontrató esa con un testaferro, porque aclaro, corríganme, no es que la ARS van a contratar, van a tener las unidades de atención primaria para que corrijan los periodistas, no, la ARS, porque la ley se lo prohíbe, le prohíbe el monopolio. La ARS lo que te van a poner es testaferro. Testaferro, ustedes saben lo que es un testaferro, no dan la cara, pero por atrás ponen una. Entonces, esos testaferros que van a colocar las ARS son los que van a contratar a un médico general o un médico de atención primaria, un médico calificado, ¿por qué no? Un médico no estamos diciendo que no es calificado, un médico calificado que le va a atender a usted su problema de hipertensión arterial. Y no es posible, y usted no podrá ir donde su cardiólogo de siempre. Pero no es posible hacerlo con libre elección, por ejemplo, que yo pueda ir donde un médico de atención primaria, exacto, el que yo quiera, y que luego yo, si ese me refiere a un cardiólogo, yo pueda ir al cardiólogo que yo quiera. Que cuando estaba el anterior superintendente de salud y riesgo laboral, no de este gobierno, del gobierno pasado, Castellano, nosotros le planteamos el tema de la libre elección, como usted dice. Pero ¿qué decía él? Libre elección, oye, como maquilla, libre elección, pero dentro del sector que te asignen. O sea, si la licenciada Ortiz, que está aquí, periodista, admirable periodista, está aquí, vive en cualquier barrio. Vivo en el Ensanche de la Fe. En el Ensanche de la Fe. No puedo ir. Y en el Ensanche de la Fe hay 2 o 3 una libre elección dentro de esas 2 o 3 una. Fíjate. Pero ¿cuál es el problema de abrirla? Porque entonces ellos dicen que eso no es unidad
No, eso no es atención primaria. Lo que dicen los estudiosos del tema, los que han hecho estudios actuariales, es que es insostenible un sistema de salud abierto, donde que por cualquier dolorcito de cabeza usted va directamente al neurólogo. O sea, es lo ¿Y que dicen. cuántos años tenemos con el contributivo? Ya ha funcionado. Y está funcionando. En términos económicos dicen que es insostenible. Está bien, pero tenemos 23 años funcionando y ahora mismo la cuenta del cuidado de la salud del Sistema Dominicano de Seguridad Social tiene un balance de alrededor de 4.000 millones de pesos y ha llegado hasta 7.000 millones de pesos y ha bajado cuando se introducen nuevos elementos al plan básico de salud. Por ejemplo, hay que darle un dinero a todas las ARS todos los años y que por inflación, ¿usted sabía eso? Que la ley 8701, que es un negocio empresarial, lo que le favorece, que hay que darle un dinero todos los años a la ARS por inflación. Cada vez que, todos los años hay que darle dinero a la ARS. Cada vez que por ejemplo, el último aumento de la cápita que se hizo, que se introdujeron, que se aumentó la consulta ambulatoria de 8.000 a 12.000 pesos y se introdujeron 70 medicamentos nuevos. La cápita para cubrir eso era de 40 y pico de pesos, pero habían 80 y pico de pesos que era para pagarles a la ARS por el 10% de inflación, que hay que pagarle todos los años, obligado. ¿Por qué? Si no se lo paga, te trancan el juego en el Consejo Nacional de Seguridad Social. Te lo trancan los empresarios, porque tienen veto. ¿Usted sabía que esa ley plantea eso? Todos los años hay que darle un dinero a la ARS por una supuesta inflación. Cada vez que hay un aumento de cápita, que casi siempre se produce, porque si no, se va acumulando, y esa deuda se está haciendo ahí en favor de la ARS, y tú tienes que estar, el Consejo Nacional de Seguridad Social, tarde o temprano tiene que pagar eso. Tiene que pagarlo, porque es lo que dice la ley. Por eso que yo he planteado que esa ley hay que reformularla, pero ¿por qué no se reformula la ley? Porque no quieren ceder los empresarios la parte que le corresponde. ¿Usted cree que esa modificación que se le hizo a la ley 8701 sobre la AFP le favoreció para quitarle las ganancias que recibió en la AFP? Se hizo un rejuego. Siguen recibiendo las mismas ganancias. Un poquito más, doctor. Un poquito más. Gracias. Miguel Feble. Yo ando con dos gente aquí muy buena. Es sencilla, no es técnica, es para usted. Cuando uno piensa en los hospitales, le queda la impresión, la impresión, el sentido, de que los médicos atienden fundamentalmente haitianos en los hospitales y que los dominicanos, fundamentalmente los que tienen algún nivel económico, prefieren irse a las clínicas, a los hospitales privados o clínicas privadas. Pero usted dejó entender ahorita que los médicos también trabajan en las clínicas, aunque sean mal pagos o algunos mal pagos. Claro que sí. Algunos tienen su consultorio. Bueno, acláreme ese punto. ¿Es tan alto el nivel de haitianos que usa los hospitales o los hospitales son fundamentalmente para esos extranjeros? Mira, el médico tiene que cumplir con su juramento hipocrático y con algo de ley y algo que va con nosotros, que es salvar una vida, independientemente que venga de China, de Francia, de España, de donde sea. Es un enfermo. Ningún médico se va a resistir a atender a un enfermo, independientemente de la nacionalidad. Y yo como presidente del Colegio Médico nunca va a estar, mi posición siempre sería esa, ¿no? Porque hay gente que quiere, le digo la verdad, hay gente que quiere que uno diga que no entienda a los haitianos en los hospitales. Usted sabe que sí, ¿no? Que aquí hay gente que quiere que el Colegio Médico diga eso. Igual los sueros y esta junta directiva no lo van a decir. Y lo dudo que un presidente de un colegio diga eso. No lo vamos a decir. El problema no somos nosotros los médicos. El problema es el gobierno
que no ha cumplido con su rol de hacer lo que tiene que hacer para evitar todos esos haitianos en la República Dominicana que cruzan en manada toda la noche la frontera de manera ilegal. Porque este país lo que hay es una haitianización de la República Dominicana. Sí, hay una haitianización y los hospitales, lo mismo. Hay una haitianización de los hospitales en la República Dominicana como producto y consecuencia del mal manejo que le han dado, no este gobierno, todos los gobiernos, al problema de los haitianos y de la forma en que vienen al país de manera ilegal. Entonces, no es culpa del colegio médico, no es culpa de los médicos que alrededor del 20% de la población de enfermos que asisten a los hospitales sean haitianos. Nosotros tenemos que cumplir nuestro rol y asistirlos como seres humanos que son, pero ya no es responsabilidad de nosotros. Si muchos dominicanos prefieren irse a las clínicas privadas, quizás porque tengan un seguro, o pagar de manera directa lo que no tienen seguro, aunque la mayoría de la gente ya tiene su seguro médico, no es por culpa de los médicos, nosotros tenemos que atenderlo. Entonces el gobierno es que tiene que jugar con su rol y evitar ese problema que es una preocupación. Igualmente el tema de la violencia que sucede a nivel de los hospitales, las agresiones al personal médico, enfermera, a quien sea, que sucede todos los días. Nosotros llegamos al Colegio Médico Dominicano, el primer punto que llevamos el doctor Justo Nicasio, vicepresidente del Colegio Médico, en mi presencia, le llevó a Chu Vázquez en ese entonces, fue ese tema de la seguridad hospitalaria. Hicimos varios encuentros con las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud Pública, se lo llevamos al propio presidente de la República, a la vicepresidenta, firmamos un pacto allá, un acuerdo para que los que estaban retirados sean pensionados, ubicados en los hospitales para la seguridad. Se ubicaron unos pensionados, pero lo que ha hecho el gobierno no ha sido suficiente y la violencia a nivel de los hospitales se mantiene y toda la semana hay agresiones. Bueno, ahora mismo en Verón agarraron 2 haitianos presos que querían agredir al personal de allá, pero la mayoría de esas agresiones son de dominicanos, porque es proporcionalmente directo a la población que hay aquí más dominicanos, pues entonces es de esperarse que la mayoría de las agresiones sean de dominicanos. Entonces nosotros estamos planteando para mejorar la seguridad en los hospitales, incorporar las Fuerzas Armadas, la policía, no militarizar los hospitales, que son dos cosas muy diferentes. Estamos hablando de seguridad, que es algo totalmente diferente a militarización. Doctor, perdone, ampliando la pregunta que hacía mi colega. Y el tema del trato de los médicos en los hospitales públicos, o sea, ¿se ha estudiado cuál es el trato y la diferencia del trato de un paciente que va a un hospital público y un paciente que va a la clínica privada? Dicen que es abismal el trato cuando yo voy a una clínica, cuando voy a un hospital, en las emergencias que hay tanta Yo le voy a atención, dejar sobre al todo. Sí, secretario puede ser general, Peña porque Núñez. hay que darle participación. El mismo Y médico después la que doctora... en el hospital, Peña Núñez, el mismo médico que me trata en el hospital con desdén probablemente, me trata sumamente bien en la clínica privada. Pienso que el trato no es directamente proporcional al médico, no creo. Porque cuando vemos que muchos pacientes van a consulta privada y tienen que hacer la espera. Claro, en la mayoría de clínicas hay aire acondicionado, hay mejores atenciones, en sentido de la clínica. En los hospitales, por la cantidad excesiva de pacientes, muchas veces hay calor y esa cosa no tiene que ver con el médico. El médico, y lo digo así, siempre trata bien al paciente independientemente de donde esté. Independientemente de donde esté. Sobre el tema de la violencia. Pero una violencia per se es por sí misma o es por incomprensión, por alguna barrera idiomática. Yo voy a aportar algo. Miren, el trato del médico hacia los pacientes, cuando se desvía, es
menor cantidad de médicos que lo producen. Y eso se está trabajando, eso ha mejorado mucho. Ahora existe una violencia en el médico, pero no es el médico que lo propone, lo promulga. Por ejemplo, hay violencia que los directores no tienen confort en su hábitat, llamamos hábitat donde hacen su consulta. Ve muchísimo paciente, como dice el doctor Peña Núñez, con mucho calor, con mal confort. Entonces, eso hace que el mismo paciente se desespere y le hable mal al médico, y el médico tenga muchas veces que sentarlo, explicarle, pero la mayoría del médico tiene excelentes relaciones humanas y se ha trabajado mucho. Seguimos trabajando porque la meta de nosotros es atender con alto grado de humanización a los pacientes. Y darle la respuesta al licenciado, mire, realmente hay un asunto de cultura de dos países diferentes en una misma isla. Y es obvio que está la carencia del idioma. Por ejemplo, en el caso mío, que yo hablo francés, pero el francés no es igual que el creol. Y hay una barrera. Pero ellos no hablan, muchos médicos, la mayoría hablan inglés, pero ellos no hablan inglés. Entonces hay un problema idiomano. Sin embargo, por suerte, para uno sale a camino. Y eso sí es un factor fundamental cuando se trata a un paciente, porque a veces tú quieres decirle, te duele el pecho, ¿qué le te duele? Y él no sabe cómo expresarte, entonces tú dices, es con señas más que otra cosa. Y eso sí tiene que ver fundamentalmente con la barrera. Y otra cosa es la cultura que decía anteriormente. No es la misma cultura. Por más que queramos, no es la misma cultura. Por suerte son seres humanos iguales, y los seres humanos todos somos idénticamente iguales. Lo que cambia es el color y el tono de la piel. Doctor, hay un tema. Mi suegra, el día pasado, le dio un baile. La llevaron a emergencia, la atendían en emergencia y le dieron cita en 4 meses para hacer un estudio. 4 meses en Estados Unidos, en Miami, en Sedimao, en la Plaza de la Salud, Para hacerle. un estudio. La atendieron y el estudio que le van a hacer lo pusieron 3 meses, en 3 meses que se lo van a hacer. En Sedimat, Plaza de la Salud, probablemente tengamos situaciones similares. Tú te vas a hacer y te ponen cita en 3 o 4 meses. Sin embargo, en los hospitales ordinarios, eso es un conflicto. Cuando a un paciente le ponen una cita en 1 mes, 2 meses, y generan muchas de esas situaciones. ¿No tendríamos también nosotros que trabajar también en educar al paciente? Que sepa que el médico es el que sabe. Bueno, mire, el problema de la cita, tanto para los estudios como para la cita desde el punto de vista de salud, para una cita médica, tanto a nivel público como privado, es así. Mire, en los Estados Unidos usted va a una emergencia y se pasa todo un día entero para esperar a que la atiendan. Aquí no, aquí la consulta la emergencia y la consulta son más rápidos. Aquí, como decíamos, usted puede ir a un especialista directamente. En otros países no, tiene que ir un médico de atención primaria. Aquí hay muchas cosas que son más ventajosas. Un estudio, un angiotá, por ejemplo, usted te dan una cita para saber cómo está tu coronaria y usted llama a cualquier institución y te lo hace en el mismo día. Pero allá tú tienes que esperar, como usted señala, varios meses. ¿Pero qué no tenemos aquí? En los hospitales, por ejemplo, yo trabajo en el Robert Rick Cabral. La cita con algunas áreas de especialidades duran meses. Una cita con el otorrino, con cirugía, con neurología, estoy hablando del hospital donde yo laboro, duran hasta 5 y 6 meses, que es donde el gobierno tiene que trabajar. 5 y 6 meses para que, oye, yo he tenido casos, por ejemplo, que digo, bueno, me veo en la situación y yo consultando en el hospital que tengo un paciente, que yo, pero, doctor, pero la cita es para tanto, pero este niño tiene adenoides y se me está asfixiando de esa adenoide. No, espérate, no puede esperar. Entonces yo, me ayuda y me lo ve anterior el otorrino. Pero es una realidad. Igualmente otro punto muy importante es el traslado de un paciente a otro. Eso es una odisea.
trasladar un paciente de un pueblo a la capital, o sobre todo en unidad de cuidados intensivos, es más fácil sacarse el loto. Es un trauma. Conseguir un paciente, una cama en una unidad de cuidados intensivos, pero por la demanda. Las unidades están llenas, o algunas están deficientes. Y hace falta personal intensivista, y hacen falta unidades de atención de intensivo. Pero en ese problema, a mí me llaman como presidente del Colegio Médico: doctor, tengo un paciente enfermo, consígame una cama. No voy a hablar de la pandemia del COVID, que yo me pasé la pandemia del COVID buscándole cama a mucha gente con problemas de COVID, que caminaba en las noches y me paraba la policía a las 2 y a las 3 de la mañana y yo le decía: yo soy presidente del Colegio Médico, ando en un problema de salud. No sé cómo yo no me enfermé en esa época. Cogí COVID varias veces y ya el COVID en el caso me hace. Entonces, ya es usted que le da el COVID. Entonces, ese es otro problema, el tema de los traslados, pero el presidente Abinader ha hecho sus aportes. También hay que decir que no todo es negativo. Ha hecho sus aportes, ha mejorado y ha construido algunos hospitales, eso hay que reconocerlo, no podemos ser mezquinos. Los asegurados, el sistema subsidiado, la incorporación al sistema subsidiado han aumentado el número. Los médicos tenemos la pensión con la ley 414, que el presidente la implementó cuando en la gestión pasada nuestra como presidente del Colegio Médico, que eso ha permitido que los médicos se pensionen con una pensión más digna. En sus 2 gestiones ha logrado, aunque no en la medida, un aumento de un 30%, la primera gestión, y ahora no conforme uno de un 25%. Nosotros estamos planteando que se mejore el salario de los médicos pensionados y vamos a seguir planteando en eso y lo vamos a mantener, ¿no?, todo el tiempo. O sea que, como le dije desde el principio de la entrevista, ha habido luces y sombras, como Janet. Bueno, como usuaria del sistema, me preocupa mucho los pagos de diferencia en las clínicas. Como que no veo control con eso. Esa Uno es paga la pregunta. de 2.000 pesos, 3.000 hasta 5.000 y 6.000 pesos. esa es la pregunta ¿A qué que, obedece esa eso? es la pregunta que nunca se queda. Cuando uno tiene también que pagar, además de que paga un régimen contributivo, también paga una cuota complementaria. Mira, vi recientemente a la DIDA y al nuevo incumbente de la CISALRIL firmando un acuerdo sobre ese tema. Eso es ilegal. Ese acuerdo de la DIDA y la CISALRIL, eso es ilegal. ¿Por qué? Eso es ilegal. Porque eso son determinaciones que se toman a otro nivel. ¿Cómo usted le dice a un médico que usted tiene que asistir a un enfermo a nivel contributivo? Estamos hablando del sistema contributivo, ¿no es así? Porque en los hospitales ningún médico le cobra un centavo a nadie. Todo lo contrario, en los hospitales los médicos, las ARS están haciendo y han hecho y seguirán haciendo contrataciones en los hospitales porque les sale mucho más económico que ojalá la ARS, que todos los pacientes de ellos se vayan a los hospitales. Ahí al médico no le sale ni un peso. Ya hacen contrato con los directores de clínica para ver todos los pacientes de tal Universal, Mafre, Humano. Todos los días, ya ahora lo que pasa es que tengo licencia, pero yo todos los días daba un paquete así de papeles de las diferentes ARS a los administradores de esa área del Robert Reed. Y eso pasa en todos los hospitales del país. Los hospitales están recibiendo Más. mucho dinero, más dinero ahora, a través de las ARS, que no existían antes, porque antes nosotros los médicos, antes de 10 años atrás, no existía eso. Eso en los últimos años. Y
y el trabajo lo está haciendo sin que esa ARS le pague un centavo en los hospitales. Ahora, la pregunta suya a nivel contributivo. Entonces, ¿cómo la CISARRIL puede obligar a un médico a que el copago sea de 500 pesos de diferencia, por ejemplo? Un ejemplo, que sea 500. Porque hay 1.000, hay otros que cobran 1.500. Excepcionales casos te cobran más de 2 o 3 mil pesos, pero es la minoría. La mayoría del médico te anda por... Te están pagando 150 pesos por una consulta. ¿Usted cree que es justo que un médico a nivel privado se le pague 400? Que eso es lo que contempla en este momento el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Que una consulta, nosotros le planteamos desde que llegamos de gestión que aumente la consulta. Siniestralidad. Son más de 10 millones de consultas que se producen al año. Y 500 pesos, un aumento a 1.000, son 5.000 millones de pesos. Y que ahora mismo la cuenta del cuidado de salud lo que tiene son 4.000 millones de pesos. No tiene con qué hacer ese aumento. Cae en déficit el Sistema Dominicano de Seguridad. No, pero espere, entonces, ¿cómo ustedes pretenden que los médicos se acepten un copago de 200 o 300 pesos? ¿Qué es lo que nosotros planteamos? ¿Cuánto debe de valer una consulta de un médico? ¿Cuánto? 2.000, 3.000 pesos. El Sistema Dominicano tiene recursos para eso. Porque eso pudiera ser una negociación. Vamos a pagarle 3.000 pesos la consulta a los médicos y no hay que cobrarle copago. Ah, pero no hay recursos. Pero no tienen con qué aumentarle 500. 300 pesos son 3.000 millones de pesos. Aumentarle en este momento, porque la consulta tiene mucha siniestralidad. ¿Por qué? Porque tiene mucha frecuencia. Es la de mayor frecuencia. Y los eventos, entre más frecuencia tienen, más costo tienen. Entonces, piensen así también. Señorita, yo le acabo de... Están cobrando hasta para llevar un resultado. Después que tú haces una consulta, ya paga carísima. Yo cobro 1.000 pesos de diferencia. En el caso de Waldo Soro, yo cobro 1.000 pesos de diferencia. Y que el que me lleva los análisis, no le cobro por los... Ya no le cobra. El 70-80% de los médicos no le cobran por ver los análisis. Es la excepción que le cobra por ver los análisis. Si me da... Mire, yo creo que la consulta en este país es una de las más baratas del mundo. Comparativamente, lo comparamos con lo que ustedes quieran del mundo. Ahora yo le digo lo siguiente. Y tenemos que comprender que el médico, en su vida, como dice, privado. Es un médico que tiene un ejercicio privado que vive de la medicina privada, que es la mitad del destino, porque tiene cosas que pagar y lamentablemente tiene que cobrar. Sin embargo, cuando comparamos cuánto usted paga para alguien en la edad de su vehículo, usted tiene que pagar entre 600 y 800 pesos y se le ensucia al otro día y tiene que volverlo a pagar. Y que por chequearle su vehículo y poner una computadora y decirle cuánto cuesta, yo le diría a ustedes cuánto cuesta chequearle un vehículo por 2.000 pesos de cobro mecánico. Ahora, ¿cuánto cuesta la vida? Díganme cuánto es el precio de la vida. No, pero el médico tiene que subsistir. Y en una vida como la que nosotros los médicos llevamos, donde no tenemos la capacidad de generar recursos de otra forma que no sea la medicina, pues obviamente, y con un Estado que no garantiza, pues con 200 pesos no se garantiza la estabilidad de una familia, pues obviamente que se debe de cobrar. Esa es la realidad, sabiendo que la medicina aquí en este país es sumamente barata si la comparamos. Simplemente un 911 en un país extranjero, Estados Unidos, está entre 800 a 1.300 dólares. Pueden investigarlo eso. O sea que relativamente no es bonito lo que uno dice, pero es la realidad. Y aquí nosotros, en el caso personal, no voy a venir con cosas, pero es la realidad. Pero el médico no tiene entonces forma de defender a los usuarios.
Yo diría, Para eso está el gobierno, yo creo que... No. sí, gracias. Es un caso, un punto muy complejo, porque si vamos a ver todo lo que un médico hace para mantener y poner su espacio, su consultorio, Para con congreso. sus equipos, con sus materiales gastables. En el caso mío, que yo soy ginecóloga, usted es un ginecólogo, no solamente es un lápiz y un papel. Muchas veces uno tiene que tomar su material gastable, que eso no lo cubre las ARS. Además, usted paga personal desde limpieza hasta la secretaria y su mantenimiento del intelecto. Usted también tiene que actualizarse y eso cuesta dinero. Yo no estoy de acuerdo que se le cobre mucho de diferencia, pero algo hay que cobrarle para nosotros poder brindar la asistencia que el pueblo manda. ¿Usted tiene idea de cuánto hay que aportar por tener acceso a un consultorio en las clínicas privadas últimamente? Aquí hay consultorios que cuestan 10 millones de pesos. Y cualquier consultorio, en cualquier clínica, te cuesta 3 y 4 millones de pesos. Y muchos médicos con préstamo en banco. Dígame usted, nosotros estamos para defender a los usuarios y lo vamos a seguir defendiendo, es verdad. Y mantenemos la posición de defenderlo y estamos contentos con eso. Cuando defendemos los problemas de la salud de los hospitales que están mal, cuando planteamos que hay que aumentar, cuando nosotros planteamos que hay que aumentar el plan básico de salud, que lo hemos planteado todo el tiempo, por ejemplo, con el último acuerdo que se firmó ahora, la última resolución que aprobó el Consejo Nacional de Seguridad Social en nuestra presencia, que introdujo 70 nuevos procedimientos y aumentó los medicamentos ambulatorios de 8.000 a 12.000 pesos, que el Colegio Médico luchó por eso. Eso es defender a los usuarios también. También eso es defender a los usuarios. Y ahí, cuando cada vez que aprueban eso, Altagracia, 46 pesos por cápita se pagó por eso, por esos 70 nuevos procedimientos, y al aumentar la consulta, 46 pesos, de 8.000 a 12.000. Sin embargo, la ARS se llevaron más de 80 pesos por cápita por un supuesto aumento de inflación, y eso sucede todos los años. Eso eran 120 y pico de pesos, o 130 y pico de pesos de la última resolución de la Secretaría, y 80 y pico eran para las ARS. Y fíjense que con esos 46 pesos, todo lo que se logró. Y sin embargo, la ARS siempre dice lo mismo, que están quebradas, que nunca tienen ni un peso, que si yo qué, una lloradera del carajo. Yo le digo que se vayan a pedir a las esquinas, los dueños de la ARS. Germán Marte. No benefician al Estado, las ARS hablo, no benefician al paciente, no benefician al médico, ustedes están gritando, no benefician a las clínicas. ¿Sería mejor un sistema sin ARS, sin intermediarias? ¿Son imprescindibles? Fui a Abinader, que tuve yo como presidente del Colegio Médico Dominicano en el 2020, yo tenía como 20 y pico de presidente. Yo le dije, presidente, nosotros queremos una sola ARS y conservarla de autogestión, la UAS, etc. Y que esa ARS sea la estatal. Igualmente con la AFP, también con la AFP. No solamente la ARS, Banco Central, Banco de Reserva, la estatal. Me dijo que él está de acuerdo, que él no está de acuerdo con el monopolio, si no está de acuerdo con la diversidad. Entonces, sí, ya uno se da cuenta por dónde vienen las cosas. Porque ¿quién tienen los diputados, los senadores? Premium. Son los partidos políticos mayoritarios. ¿Y cómo se resuelve eso? Modificando la 8701. Para usted quitar el veto, y hacer desaparecer toda esa que la gestión pasada del Colegio Médico luchó mucho. La consigna, no más FP, no más ARS. Pero no lo va a lograr así, mientras
en ese sistema de gobierno que tenemos, no se va a lograr. Estos partidos, todos los 3 partidos mayoritarios apoyan las ARS. ¿Usted sabía eso? Que los 3 partidos mayoritarios están identificados con la ARS y con la... y que cualquiera de los 3 que esté en el poder va a mantener lo mismo. No por... De 100 pesos, vamos a decir, que reciben las ARS. ¿Cuánto van para el paciente? ¿Cuánto van para los bolsillos de las ARS? Eso es lo que no sabemos. Pero le puedo decir que se hace una... La ARS tiene una población de pacientes, usuarios, como se le llamen, muchísimos nombres. Yo le sigo diciendo paciente, de paciente, y por cada paciente hay un dinero asignado. Entonces, cuando llegue todos los meses, la tesorería del Sistema Dominicano de Seguridad Social Generalizada hace la dispersión y le manda una cantidad de suma. Entonces, los detalles ahí adentro, cuánto se queda en la ARS, eso las esos detalles que debe de auditar. Cuando